Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por darse cita en este espacio para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La fecha que nos convoca el día de hoy en este espacio nos recuerda este grave flagelo contra los derechos humanos que priva a las personas de lo necesario para tener una vida digna y plena. Saludamos a las autoridades y participantes que nos acompañan de manera presencial y también a quienes son parte de la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Agradecemos a todas y todos por su presencia, por seguirnos y por su interés en ser parte de este espacio, en el que analizaremos los avances y desafíos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en Ecuador. Insumos importantísimos para autoridades nacionales, tomadores de decisión, actores de la sociedad civil y de la academia, así como investigadores y personas interesadas en el campo del desarrollo sostenible. Este evento se desarrollará en dos momentos. En una primera parte, se abordarán los hallazgos y recomendaciones del documento SDG Insights, capítulo Ecuador, y en base a este reporte se realizará un análisis sobre el estado de los ODS en el país, buscando abordar y conectar con la importancia de la erradicación de la pobreza. Luego, se habilitará un conversatorio en panel donde involucraremos las voces del sector público con la presencia del señor ministro Esteban Bernal. Bienvenido, señor ministro, la academia y la sociedad civil. Bueno, empecemos entonces a dar inicio a este primer momento y para ello paso la palabra a la señora Matilde Mort, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Bienvenida, Matilde. Muchísimas gracias, Melina. Muy buenas tardes con todos y todas a este evento que estamos organizando en conmemoración del Día de la Erradicación de la Pobreza. En realidad, el Día de la Erradicación de la Pobreza es el 17 de octubre, pero bueno, lo estamos haciendo el día de hoy. Un especial saludo y agradecimiento a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, la señora Katiuska King, docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador, bienvenida, y José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES. También una bienvenida a Elena Sabelli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, a Thomas Wissing, director adjunto de la OIT para los países andinos, que va a compartir un espacio también esta tarde. Y por supuesto a todas las autoridades que nos acompañan y medios de comunicación y todo el público que esté conectado online. Tengo para mover el lema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es trabajo decente y protección social para dignidad de las personas. Gracias. Y realmente es un espacio que nos permite reflexionar sobre cómo está la situación de la pobreza en el mundo, qué implica para la dignidad. Yo creo que esto está en el centro de lo que queremos decir. El tema de la pobreza, más allá de los ingresos, es un tema de dignidad. Y cómo podemos poner, este año se ha puesto el énfasis en el tema del empleo. Cómo podemos enfatizar el tema de empleo de calidad.
Bien, ustedes conocen bien el contexto global y regional, sobre todo marcado, yo diría, por una gran incertidumbre y también, por supuesto, por grandes inequidades. Contexto geopolítico volátil, hemos visto no solamente la guerra en Ucrania, sino hace 11 días ya, lamentablemente, este conflicto que vuelve a surgir entre Israel y el pueblo palestino. Migración, desplazamientos, la pandemia, por supuesto que estamos saliendo de ahí. Entonces, realmente nos encontramos ante lo que nosotros llamamos una tormenta perfecta de amenazas que son cambiantes y además con respuestas obsoletas. El crecimiento, bueno, como estamos viendo, tuvimos una recuperación después de la pandemia, pero estamos viendo nuevamente una proyección de crecimiento muy baja para América Latina y el Caribe y también el Ecuador. Gracias. Bien, para nosotros como Naciones Unidas y a los países en general, por supuesto que la Agenda 2030 es nuestro marco principal de actuación, aprobado en el 2015 por 193 estados, tras la consulta más amplia que jamás se haya hecho, no solamente entre gobiernos, naciones, sino con todos los sectores de la sociedad. Nosotros seguimos pensando que esta agenda representa una oportunidad para realmente mirar dónde estamos y definir políticas públicas que nos logren avanzar. Estamos a la mitad del plazo fijado en la Agenda 2030 y lo que estamos viendo, hubo hace poco en la Asamblea General la cumbre, también relacionada a los ODS, y está claro que lo que estamos viendo es que las medidas no están avanzando suficientemente rápido, ni en velocidad y tampoco en la escala necesaria. Y ahí es donde caemos en el primer ODS, y no es casualidad que el de erradicar la pobreza sea el primero de ellos. Es realmente la clave en esta agenda. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Es no solamente una cuestión de falta de ingresos, sino también una falta de capacidades y de libertades. Y como PNUD venimos trabajando desde hace muchos años con Amartya Sen, fue coautor del informe de desarrollo humano hace ya 30 años y sus conceptos nos influencian en nuestra mirada para el desarrollo. El tema de capacidades es el tema de tener la posibilidad de uno mismo, tener las oportunidades para definir cómo quiere vivir su vida, qué definiciones tomar y cómo tener una vida que considera valorable, ¿no? Tenemos también esta mirada multidimensional sobre la pobreza, no es solamente el ingreso, hay que mirar mucho más allá de los promedios del ingreso y también más allá del presente, es decir, tomando en cuenta también generaciones futuras. Junto con la iniciativa de pobreza y desarrollo humano de la Universidad de Oxford, OFI, venimos trabajando desde hace muchos años también en el índice de pobreza multidimensional, que identifica múltiples privaciones en materia de salud, educación y nivel de vida, que son de hecho los tres mismos ejes o dimensiones que considera el índice de desarrollo humano del PNUD, ¿no? En Ecuador hay un índice de pobreza multidimensional que considera también otras variables, ¿no? Básicamente lo que hace el IPM es reflejar un recuento de las personas, es decir, cuántas personas están en situación de pobreza multidimensional, pero también cuál es la intensidad de esta pobreza, es decir, cuántas privaciones experimentan las personas pobres. Uno de los datos que sale de este reciente informe es que hay todavía 1.100 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza aguda, es decir, que sufren varias privaciones en un grupo de 110 países en vías de desarrollo. Y aquí es importante señalar, como saben, los jóvenes y los niños son los más afectados. Realmente la cifra golpea. Los menores de 18 años constituyen la mitad de este número. Es decir, tenemos unas generaciones que están creciendo en el mundo con ningunas o muy pocas opciones.
También el 84% de las personas pobres del mundo viven en entornos rurales y sabemos también que entre los grupos más afectados se encuentran las mujeres. En América Latina en particular, las particulares privaciones son relacionadas a nutrición, a años de escolaridad, a vivienda, agua y saneamiento y también combustible para cocinar. Y un tema importante aquí es que pueden haber personas que hayan salido de la pobreza multidimensional, pero que están en un estado de vulnerabilidad, que cualquier choque, una enfermedad en el hogar, un desastre, hace que vuelvan a regresar a esta situación de pobreza. ¿Cómo estamos entonces en América Latina? Tenemos 201 millones de personas en situación de pobreza y 82 millones en situación de pobreza extrema. En el ámbito de trabajo decente hay 140 millones de trabajadores con un empleo informal, como sabemos, bueno, y este año que el enfoque es sobre el trabajo, el tema de la informalidad como uno de los grandes desafíos de la región desde hace décadas. Los jóvenes enfrentan tasas de desempleo mucho más elevadas. Hay unos 20 millones de jóvenes en la región que son los famosos ninis, ¿no?, que ni trabajan ni estudian. Y entiendo que Tomás va a profundizar en la temática también de la juventud, ¿no? Las mujeres no solamente tienen menores ingresos, pero también se ha visto que las mujeres pobres tienen mayor probabilidad de verse afectadas por situaciones de violencia. Entonces tenemos esta combinación entre ser mujer pobre y estar en una situación de vulnerabilidad combinado con falta de independencia financiera y poder de negociación en los hogares. Ahí comentar que el PNUD sacó hace 2 días, fue de hecho el día 17, una propuesta de índice de pobreza multidimensional específico para mujeres. Entonces les invito también a buscarlo en redes. Y finalmente el tema de las desigualdades, tenemos fuertes diferencias. El 40% de los más pobres acceden al 13% del total de ingresos y el 1% del más rico al casi 24% de la riqueza de la región. Esto se ve también cuando se mira el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdades, cae el índice de desarrollo humano casi un 20%. Bien, déjenme entonces hacer una mirada a lo que es el Ecuador. Muy rápidamente lo que ha sido en los términos de desempeño económico. Tenemos, bueno, la gran baja durante la pandemia, una recuperación importante el año posterior, pero nuevamente estamos viendo este crecimiento que incluso fue prepandémico, ¿verdad?, que es muy bajo. Las previsiones para el 2023, según el Banco Central del Ecuador, son 1.5% de crecimiento. Definitivamente no es suficiente para repartir riqueza. Y para el 2024, 0.8%. Yo creo que esto va a ser definitivamente uno de los grandes desafíos para un gobierno entrante. Tenemos un escenario macroeconómico entonces complejo, donde tenemos también una baja ejecución del presupuesto de inversiones, que debería de ponerse particular atención el año que viene. Y para nosotros, y en relación a la temática que nos reúne el día de hoy, en lo que es la ejecución de la política social, es decir, cómo podemos preservar el gasto social y no solamente en montos, sino también en calidad, ¿no? Para la reciente cumbre de los ODS en Naciones Unidas hicimos un análisis de varios países que lo llamamos SDG Insights y se presentó durante la Asamblea General y estos son los datos del Ecuador en particular en términos de 2 de los P's. La Agenda 2030 tiene 5 P's, ¿no? Personas, prosperidad, planeta, paz y partenariado, si se puede decir así en español, pero nos estamos enfocando el día de hoy en lo que son personas y prosperidad. Primera reflexión, tenemos todavía muchos datos que no existen, ¿verdad? Lo que está en gris, casi 1/3 de los indicadores y metas no tenemos datos. La importancia de realmente poder mejorar la captura de datos. Bueno, qué bueno que tenemos ahora el censo, ¿verdad?, con el que vamos a trabajar y tener este análisis, pero también lo que son registros administrativos y demás, ¿no? La otra reflexión es que sí, tenemos un 25% de las metas que van avanzando bien, de los indicadores que van avanzando, pero lo mismo pasa también en los indicadores que están en rojo. Por lo tanto, realmente hay que
escarbar un poco más en estos indicadores, qué es lo que está pasando, cuáles son las poblaciones que se están quedando por fuera. Tenemos este principio también en la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás y trabajar de manera muy enfocada en diferentes poblaciones. Yo entiendo que el ministro nos relatará también cómo se ha venido trabajando en el país en los últimos años. En el Ecuador, algunas de las metas que hay sobre pobreza, el umbral internacional es de $1.25 al día para pobreza extrema. Y en relación a ese indicador en particular, Ecuador tiene un 5% todavía de personas que están debajo de la pobreza extrema. Sin embargo, si vemos cómo lo mide Ecuador mismo, tiene un umbral más exigente, por decirlo, y ahí vemos que está un 8% de la población en pobreza extrema y un 25% en pobreza. Es decir, todavía un gran desafío para el país. Y como sabemos, bueno, igual que a nivel global, los sectores rurales, los más afectados, en Ecuador en particular los temas de nacionalidades y pueblos indígenas, los afroecuatorianos tienen un 38.5% de pobreza y la población indígena casi llega a un 60% de pobreza en las poblaciones indígenas. Realmente, de nuevo, esta necesidad de hacer políticas enfocadas en diferentes grupos poblacionales. Si vemos la pobreza multidimensional, según las definiciones de Ecuador, es un 38%, y ahí el mensaje es, bueno, hay que ponerle atención también a los servicios. ¿Qué tipo de servicios estamos dando? Los servicios básicos, agua, saneamiento, vivienda y demás, que están incluidas en cómo se mide en Ecuador. Y finalmente hay una meta de cobertura del sistema de protección social y ahí mencionar que ha habido avances. De hecho, entiendo, si no me equivoco, señor ministro, el Ecuador pasó de tener 500 millones cubiertos por la protección social no contributiva, es decir, los sistemas de bonos, a 1.200, 1.300 millones. Es decir, ha sido un gran avance. Esto fue reconocido recientemente también por el relator de extrema pobreza de Naciones Unidas que vino al país. Ahí es un ejemplo de cómo se ha logrado buscar datos de dónde están las personas, quiénes son los que necesitan y a partir de eso brindarles estos servicios o este apoyo, ¿verdad?, de la protección social. Tal vez mencionar, no está en la lámina, pero mencionar también el tema de los servicios públicos. El reciente censo que se sacó muestra cómo ha habido efectivamente un aumento en cobertura de agua, en cobertura de saneamiento y también electricidad en el país, bastante importante en las últimas décadas. Sobre empleo, tenemos una tasa de empleo adecuado en Ecuador de un 40% para hombres, mientras solo un 28% para mujeres, y también unas grandes diferencias entre hombres y mujeres en términos de ingresos. Entonces, todavía aquí otro gran desafío para el país, ¿verdad?, el tema de empleo y el empleo joven. Solamente el 17% de los jóvenes no estudian. El 17% de los jóvenes no estudian, ni tienen trabajo, ni tienen ningún tipo de actividad de capacitación. Entonces, son también un grupo poblacional que tiene dificultades a entrar en un trabajo formal, a acceder a la protección social del IES y demás. Y tal vez, hablando de empleo, el empleo no es solamente un derecho en términos de ingresos, de mejora de ingresos personales y familiares. El empleo es también un medio para tener dignidad, para tener un propósito en comunidad y para poder contribuir a la sociedad. Entonces, de nuevo, estas visiones, digamos, numéricas, yo creo que es muy importante siempre tener una mirada más amplia y decir qué implica esto para las personas en su vida y en el día a día. El tema de la inequidad siempre se mide por el coeficiente de Gini. Ya sabemos, América Latina es la región más desigual del mundo y realmente no ha cambiado mucho en los últimos años. Hubo un aumento de la desigualdad durante la pandemia, pero todavía América Latina sigue siendo muy desigual. El punto rojo que ven es América Latina en el 2021, la banda azul es Ecuador, es decir, Ecuador está por encima de la media en términos de desigualdad. Y
creo que es interesante ver, bueno, cómo está el resto del mundo. La OCDE, donde hay varios países latinoamericanos que aumentan, ¿verdad?, el índice de desigualdad, está en 0.3, 1.5, y la Unión Europea, por ejemplo, en menos de 0.3. Entonces, creo que hacia ahí es donde debemos de apuntar cómo hacemos para disminuir estas desigualdades, ¿no? En el Ecuador, el ingreso mensual por persona del 5% más rico de la población fue casi 48 veces más grande que del 5% más pobre. Es decir, hay mucha brecha que hay que superar en el país, ¿no? Y como sabemos, esta situación también mina lo que es las oportunidades de desarrollo del país, por supuesto, pero también minan lo que es la cohesión social. Nosotros partimos de la premisa de que así como el ser humano es el que ha creado esta situación, el ser humano es el que puede cambiarla. Y quisiera retomar el tema de la capacidad de agencia, ¿verdad? Tenemos agencia y debemos crear agencia no solamente a nivel individual, sino también a nivel de instituciones para abordar estos grandes desafíos que tiene el país. Yo creo que en vísperas de un nuevo gobierno, aunque vaya a ser corto, no nos exime de tener este tipo de conversaciones, porque tenemos que también ir sembrando para que estas características que son estructurales vayan cambiando con el tiempo. Entonces, como PNUD, nosotros recomendamos redoblar estos esfuerzos, como decía anteriormente, para identificar realmente las personas y comprender cuál es su situación, quiénes son los que se están quedando atrás y cómo podemos llegar hacia ellos. Combatir las desigualdades con un piso de protección social que además incluya el componente de cuidados, ¿verdad?, que incluya el reconocimiento y la recompensa para este trabajo que es tan importante para la sociedad y que lo ejecuta en su inmensa mayoría las mujeres de la sociedad, ¿no? Una inversión en capacidad humana y que incluya también el tema de educación y formación en habilidades digitales. De nuevo, estamos en un mundo muy cambiante y si no aplicamos, digamos, una mirada de agilidad y de transformación y de aplicación de nuevas ideas, no, nos vamos a quedar atrás. El tema digital es uno de ellos, por ejemplo. Crear empleos decentes que no sean de sobrevivencia, sino que sean realmente para prosperar. Y nuevamente yo insisto en el concepto de agencia, que construyan capacidad de agencia de las personas. Trabajar en iniciativas público-privadas, por supuesto, que son esenciales para crear empleo. Ponerle una particular atención a lo que es la financiación por el lado del presupuesto y el gasto social, no solamente en cantidad, sino también en calidad, pero también en cuanto a lo que son los sistemas tributarios. A ver, los sistemas tributarios deben de ser progresivos, es decir, deben de ser redistributivos, no lo son en este momento en el Ecuador, y esto es una conversación que queremos lanzar hacia futuro también. Yo sé que es algo que es difícil de hablar, pero hay que hablarlo. Entonces, los sistemas tributarios tienen que ser muchísimo más progresivos y redistributivos en la sociedad. Y finalmente, no hemos profundizado en esto el día de hoy, pero también que tengamos un crecimiento económico que no solamente sea incluyente, sino que también sea sostenible, con esta mirada hacia futuras generaciones. Como PNUD y como agencias del sistema de Naciones Unidas, me acompaña Elena el día de hoy, Tomás de OIT, tenemos un compromiso para seguir acompañando a Ecuador en estos esfuerzos y lograr una sociedad con menos pobreza, si no erradicarla, por lo menos menos, y menos desigual también. Les dejo con una lámina con una serie de documentos de investigación que ponemos a disposición también del público y con la invitación de que los miren y alimenten y podamos seguir conversando sobre este tan importante tema. Muchas gracias. Agradecemos a Matilde Mort por su presentación. Ella es representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Luego de tener este contexto, queremos dar la palabra al señor Thomas Wisin. Él es director adjunto de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.
para que brinde su perspectiva sobre la importancia de los derechos laborales y la protección social desde la visión de la Organización Internacional del Trabajo. Adelante, señor Huizín, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todas ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a Matilde Mort, representante del PNUD en Ecuador, por la cordial invitación que nos hizo de participar en esta importante reflexión con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Saludar también al señor Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, que nos acompaña en este evento, incluso como panelista. A la señora Katiuska King, directora del Observatorio Financiamiento para el Desarrollo en Ecuador, al señor José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo CORDES, y a todos ustedes que nos acompañan para esta reflexión, para este evento esta tarde. No tengo presentación, gracias. Como ya se ha dicho, estamos refiriéndonos al Día Internacional, el día 17 de octubre, que está relacionado con un objetivo central de la Agenda 2030, el combate a la pobreza, pero como ya ha dicho Matilde Mort, este objetivo de desarrollo sostenible número 1 tiene una serie de articulaciones con otros objetivos de desarrollo sostenible que son importantes para lograrlo, ¿no? Solamente vamos a lograr la erradicación, el fin de la pobreza, si logramos combatir el hambre, si logramos una buena educación, el objetivo 4, el trabajo decente, el objetivo 8, la igualdad de género, el 5. Y yo creo que también quizás deberíamos hablar del objetivo de desarrollo número 16, que habla de la paz, de la justicia social, de instituciones democráticas, porque en la medida que avancemos en una agenda incluyente, inclusiva, que provee trabajo y trabajo decente a la población, también vamos a contribuir a una sociedad más incluyente, más pacífica. Me voy a brincar los datos porque Matilde ya lo ha mencionado, pero quizás agregar a los datos sobre pobreza un dato importante sobre la economía del mercado de trabajo, donde por un lado hemos visto que más de la mitad de los ecuatorianos y ecuatorianas tienen un empleo informal, es decir, están dedicándose a una actividad económica, tienen una relación de trabajo, a veces tienen una empresa, pero en muchas ocasiones esta actividad laboral está fuera de la tributación, está fuera de la protección social, no es un trabajo con derechos y por lo tanto lo llamamos un empleo informal que no genera la perspectiva de superar la pobreza que estamos buscando. Y eso es un reto central de la agenda que hoy en la tarde estamos poniendo en la mesa. Ahora bien, como también hemos dicho, es que la pobreza no solamente se mide en el ingreso, ¿no? Cuando hablamos de esos datos de que 1.25 dólares por persona por día es el umbral, digamos, a partir de lo cual medimos la pobreza extrema, esas mediciones son útiles y los países se han dado dimensiones más amplias de medir la pobreza, pero tenemos que pensar también que la pobreza también se manifiesta en temas como lo que nosotros llamamos en OIT la pobreza laboral. Es decir, no solamente hablamos de la gente, de las personas que están en el desempleo, no solamente de las personas que están en el empleo informal, con pocos ingresos, sino también de aquellos trabajadores y trabajadoras que están trabajando todos los días del año, 35, 40, 48 horas, y el salario no alcanza para mantener la familia. El ingreso no es suficiente y muchas veces es trabajo sin protección social. Y eso es grave porque en el momento que la persona o las personas que sostienen la familia tienen algún incidente, un accidente, una enfermedad, algún otro vaivén de la vida, que incluso en el peor de los casos uno de los padres se muere, el otro no tiene seguro, la familia cae inmediatamente en la pobreza. Entonces no tenemos que pensar solamente en el empleo, en el trabajo decente, sí, sino también en sistemas de protección social universal que cubren estos riesgos con sistemas contributivos donde todos aportan y todos se benefician en caso de una emergencia. Y eso es un principio humano de solidaridad, diría yo, ¿no? de reciprocidad. Igual cuando yo contribuyo al seguro social,
Lo hago en la esperanza que nunca lo voy a necesitar, pero sé que en el momento que lo necesito hay un riesgo que está cubierto por la comunidad, el país en su conjunto, todos los trabajadores y trabajadoras ayudan a generar esa protección social. Ahora, en Ecuador tenemos más o menos 20-23% de personas que están todavía en lo que llamamos pobreza laboral, que están trabajando duro, que están en el mercado laboral, pero que no pueden sufragar todos los gastos del hogar, todas sus necesidades. La pobreza multifacética se representa en falta de ingresos, sí, pero también en falta de servicios y bienes públicos, acceso al agua, al saneamiento, a la vivienda, al transporte público, educación gratuita, al trabajo, por supuesto, y a la seguridad. Y a la falta de ejercicio de derechos. Esa es otra reflexión que quiero hacer. La participación en el trabajo, la participación en la sociedad, en parte, se vehicula o se articula en el mundo de trabajo. Si solamente estamos llamados a trabajar en una empresa, en la administración pública, en una organización, pero no tenemos la posibilidad de aportar, de hacer propuestas, de participar en las decisiones de la organización o de la empresa, entonces no nos sentimos valorados, no sentimos que nuestra aportación a la sociedad se refleja, y por eso en OIT hacemos mucho énfasis que un trabajo decente no solamente es un trabajo con ingresos y con protección social, sino también un trabajo que respete los mecanismos de participación. Y por eso estamos siempre diciendo que es muy importante que, por un lado, los trabajadores y las trabajadoras tienen la posibilidad de organizarse libremente, sin injerencia del Estado, en sus sindicatos, igual como el sector privado también tiene derecho de organizar sus intereses en gremios, en cúpulas, en cámaras de comercio, en cámaras industriales, para organizar sus intereses. Es muy importante este principio, y es importante también que las autoridades, a la hora de decidir o de diseñar políticas públicas, entren en una consulta con el sector privado, con las organizaciones de los trabajadores cuando se trata de materia laboral. Cerrar las brechas de cobertura y alcanzar la universalidad de la protección social no es necesariamente inalcanzable para el Ecuador. Los escenarios financieros que hemos hecho con algunas proyecciones actuariales en OIT reflejan que se necesitaría un esfuerzo adicional más o menos de 1.4-1.5% del Producto Interno Bruto para lograr que todas las personas que en este momento están fuera de los sistemas de protección social gocen de los mismos derechos de los que gozan los que tienen seguridad social. No estoy hablando de aumentar beneficios, estoy hablando de ampliar la cobertura de los mismos beneficios que ya existen a toda la población trabajadora, ¿sí? Y eso, repito, más o menos representaría 1.4-1.5 del Producto Interno Bruto. Es un gasto fuerte, no estoy diciendo que es un esfuerzo fácil, pero comparado con otros gastos, creemos que es algo que es factible y que es además necesario y bien invertido en el futuro del país. Por supuesto, el trabajo puede proveer una salida de la pobreza, pero el trabajo debe ser más que una fuente de ingreso. Debe proveer igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, a quienes entran al mercado laboral y a quienes ya están trabajando, a ciudadanos, residentes y trabajadores migrantes, a personas con discapacidad y a los pueblos indígenas. Y por eso también la importancia de respetar los convenios de la no discriminación en el trabajo, que hay uno importante del OIT, el 111, si lo quieren ver en su rato libre. Es un convenio muy importante que está manifestando este principio. El trabajo debe realizarse en condiciones de libertad y equidad y, por tanto, generar las oportunidades de participación. Nuevamente, convenios del OIT que Ecuador ha ratificado, el 87, el 144, que invitan al diálogo social, que invitan a la libre organización de empleadores y trabajadores y a trabajar conjuntamente. Quiero cerrar con una reflexión que va un poco a la historia de la OIT. La OIT incluso está un poco más antiguo todavía que el Sistema de Naciones Unidas, pero se ha sumado como agencia especializada a Sistemas Unidos y estamos celebrando hoy juntos. Pero lo digo porque en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una importante reconstitución de la OIT con una declaración que se llama la Declaración de Filadelfia.
Y esta declaración de Filadelfia es una especie de ADN de nuestro trabajo en la OIT y que dice 4 cosas que creo que todavía siguen vigentes, aun cuando a veces se nos olvide. 1, que el trabajo no es una mercancía. Matilda ya ha dicho, el trabajo es una contribución, una realización del ser humano a la sociedad y una expresión de nuestras capacidades. Es mucho más que solamente ganarse un dinero. 2, la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante. 3, la pobreza, y eso viene a cuenta del evento de hoy, la pobreza en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos. No podemos vivir en paz si el vecino vive en la pobreza. Eso es el principio de la Declaración de Filadelfia. Y finalmente, que la lucha contra la necesidad o contra la pobreza debe ser un esfuerzo de cada nación, pero también un esfuerzo internacional en participación o con participación de los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los sindicatos. Y por eso es importante que no solamente nos preocupemos, digamos, de resolver los temas de ingresos, sino que veamos el tema de la pobreza desde la perspectiva de un trabajo decente, un trabajo emancipatorio, un trabajo que genera capacidades. Y seguramente ustedes todos conocen este famoso dicho donde dicen que cuando tú quieres combatir la pobreza, irás 2 veces a la gente, tienen comida para 2 días. Si les enseñas a pescar, tienen para toda la vida. Eso es el principio a que queremos invitar a todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, señor Wissing. Aquí concluye el primer momento de este evento. Ahora vamos a dar paso al conversatorio en panel, Trabajo decente y protección social para la dignidad de las personas. Para ello quiero invitar al escenario a la señora Alejandra Peña, oficial de Desarrollo y Protección Social del PNUD, quien moderará este conversatorio. Bienvenida, Alejandra. Activa. ¿Y todos? Ahora sí. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, Melina. Quisiera invitar al escenario a los panelistas que nos acompañarán en este espacio. Primero quisiera invitar a Katiuska King. Ella es economista y tiene un PhD en estudios sobre desarrollo por la Universidad del País Vasco. Ella es docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador. Fue ministra de Política Económica de Ecuador entre abril del 2010 y octubre del 2011. También fue subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo entre 2007 y 2010. Y actualmente es directora del proyecto de investigación y observatorio Financiamiento para el Desarrollo en Ecuador y del Grupo de Investigación Financiamiento para el Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad Central. Gracias, Kat. ¿Puedes sentarte acá? Gracias. Ahora quisiera invitar a José Hidalgo. Él es director general de Cordes, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con un máster en periodismo por la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires. Antes de asumir la dirección de Cordes, fue investigador de la misma institución, director de análisis macroeconómico en Multienlace y periodista en la sección Economía y Negocios del Diario de la Nación en Buenos Aires. Es escritor, conferencista sobre temas económicos y columnista de opinión. Actualmente preside el directorio del Banco Diners Club del Ecuador. José, por favor, me acompañas. Gracias. Y es un placer para mí invitar al ministro de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal, a acompañarnos en el panel. Él es economista de profesión, tiene un máster en Economía con mención en Finanzas por la Universidad de Cuenca y otro en Mercado de Valores por la Universidad de la SUAY. Fue gobernador de la SUAY, se ha dedicado a la docencia, la profesionalización y la función pública, ha sido profesor universitario en varios campos como macroeconomía, economía de la globalización, geopolítica económica, finanzas públicas y gerencia financiera avanzada. Por favor, señor ministro, si nos puede acompañar. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos mucho la presencia de nuestros 3 panelistas de lujo en esta tarde. Este conversatorio tendrá 2 momentos. Para iniciar, cada uno de los panelistas tendrá una presentación, unos minutos para intervenir con una temática asignada. Luego plantearemos una pregunta dirigida a cada uno de ellos y posteriormente una pregunta general, si nos da el tiempo 2, pero quizás va a ser solamente una, para que los diferentes panelistas puedan exponer sus puntos de vista. Para iniciar, quisiera dar la palabra a Katiuska King, quien abordará la temática que conecta mucho con las presentaciones previas sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta el Ecuador para la erradicación de la pobreza. Katy, como tú… Tenemos aquí la presentación, si es que quisieras. Muy bien, gracias, ahora sí. Bueno, yo quisiera empezar este conversatorio y esta presentación primero mencionando la importancia de que podamos hablar de estos temas. Para mí hablar de pobreza es hablar de una parte y voy a hablar de esta parte, pero también del todo. Y ahí es donde me quiero enfocar, así que ya como lo habían mencionado, el día de la erradicación de la pobreza fue el 17 de octubre y esto se mueve, ¿cómo se cambia? Me escucho. Ya, gracias. Y voy a hablarles entonces de cierta situación actual y cuáles son los desafíos. Me quiero enfocar un poco más en los desafíos, dado que ya se ha hecho una especie de estado de situación y me voy a poner el tiempo para que quede cumplido. Muy bien. ¿Qué es la pobreza? Es como una pregunta que uno podría hacerse como algo evidente, ¿no? Como, bueno, sí, sabemos qué es la pobreza. Y en realidad no creo que sabemos qué es la pobreza. No hemos estado en esos zapatos y somos de las personas que estamos aquí en una situación privilegiada. Y eso nos pone en otra postura que hace que tengamos que tener mucha más empatía y también inclusive mucha más suavidad para conocer ciertas cosas de lo que implica estar en una situación de pobreza. Porque efectivamente no solo es una carencia de recursos, sino que sobre todo es una carencia de oportunidades. Y aquí les voy a hablar de lo que se conoce como la trampa de la pobreza o el círculo de la pobreza, en la cual es muy difícil que una persona que haya nacido en un hogar pobre salga de un hogar pobre. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que pueda salir? Y esta es bastante baja. ¿Qué pueden hacer las políticas públicas para ello? Varias cosas, y esto es lo que quisiera compartir. Voy a empezar con 2 temas. Hay varias formas de medir la pobreza, ya lo mencionó Matilde. Yo aquí les voy a presentar la pobreza por ingresos, que es una forma de medición de la pobreza indirecta, y la pobreza multidimensional, que en el caso del Ecuador tiene 4 dimensiones y 2 indicadores. En el Ecuador, 1 de cada 4 ecuatorianos es pobre. Y casi 4 de cada 10 son pobres por la pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir que sean pobres? Y estas son, insisto, mediciones que nos permiten tener un acercamiento a un fenómeno complejo, a un fenómeno multidimensional. Por eso es que esta otra dimensión de la pobreza multidimensional es más relevante. ¿Cuál es la problemática? Que cuando analizamos la pobreza por ingresos, esta, como ustedes verán, es bastante fluctuante, sube, baja y tuvo un punto muy alto en la pandemia, con lo cual perdimos muchas de las cosas que se ganaron. No tengo toda la serie para la multidimensional porque no estaba disponible y lo que tenemos es que para el 2019 había los datos que ya les mencioné, pero para el 2022 recién estamos superando lo que habíamos tenido en el 2000. Si hay como un eco, voy a abrirme así porque yo misma me oigo el eco.
Para el 2022 estamos recién en la situación del 2013, es decir, que hemos tenido un vaivén muy importante en la pobreza por ingresos. Y la pobreza multidimensional, en cambio, es mucho más alta y, en cambio, es un poquito menos volátil, es un poquito menos variable que la pobreza por ingresos. Esto es importante porque nos da cuenta de que ante cualquier problema externo que tiene la economía ecuatoriana, y la economía ecuatoriana de por sí es muy susceptible a este tipo de shocks, entonces quienes más se afectan son quienes se encuentran en esta situación, ¿no es cierto?, en la situación de pobreza. Vamos entonces ahora a ver este siguiente dato comparativo, que lo que nos muestra es cómo está Ecuador respecto del resto de países. Y lo que vemos es que Ecuador está, y ya se lo había mencionado rápidamente Matilde, pero básicamente lo que vemos es que Ecuador tiene una mejor situación de pobreza y extrema pobreza que América Latina. Sin embargo, en términos de desigualdad, en términos del coeficiente de Gini, se encuentra en una peor situación. Y esto es un poco paradigmático, ya les voy a explicar por qué, porque cuando analizamos la política fiscal, resulta ser que en los últimos años en Ecuador se cobró unas contribuciones al patrimonio tanto de las empresas como de las personas de alto patrimonio. Y esto debería servirnos para tener un sistema progresivo. Es algo positivo. El problema es que si esos ingresos no sirven para tener un buen gasto, no sirve de nada porque no estoy haciendo una buena redistribución de los recursos. Bueno, entonces acá tenemos que Ecuador se encuentra en una situación similar a Chile y a varios países centroamericanos, y que hay países como Colombia y Brasil que se encuentran en una situación, en términos del coeficiente de Gini, mucho peor. Muy bien. Esto es lo que yo quería presentarles en términos de datos, porque no quiero abrumarles con tantos datos porque van a entender que hay ciertas cosas a las cuales me quiero referir. Primero, esto tiene que ver con el tema del empleo. Si yo no analizo lo que sucede con el empleo, básicamente estoy como separando las dimensiones, estoy separando el tema de por qué la gente es pobre y el tema de qué puedo hacer para que esto cambie. Entonces, dentro de la pobreza multidimensional que les mostré hace un momento, esta de aquí, el indicador sobre el que hay un mayor problema es justamente el empleo inadecuado y el desempleo. Este es el peor indicador para el cual el Ecuador tiene inconvenientes. Pero, ¿qué sucede aquí con la generación de empleo? Que tenemos un mercado laboral segmentado para el sector formal y para el sector informal. ¿Y por qué esto es grave? Porque justamente se conecta con una situación que vivimos constantemente y que se ha vuelto básicamente un tema complejo que tiene que ver con la violencia y la inseguridad. En la medida en que la economía no genera empleo, tenemos la posibilidad de que estas personas que no logran conseguir un empleo adecuado, un empleo decente, un empleo liberador, un empleo que permita tener una vida digna, son presas de la economía criminal. Y les he traído un libro que es muy interesante, que se llama El tejido social rasgado, de Claudio Lomnis, que es un mexicano, en realidad es un chileno, pero nos habla de la situación mexicana y nos habla de lo que está sucediendo en México, y resulta ser que es bastante parecido a lo que está sucediendo en el Ecuador, donde nos conectamos con un Estado que pierde capacidades, con un Estado que no controla el uso o el monopolio del uso de la violencia. Y esto se va a conectar más adelante con el tema de la política fiscal, con el desafío de la política fiscal. Muy bien. ¿Qué pasa también en términos del empleo? El 19% de las personas por cuenta propia no tienen ningún tipo de seguro público. Entonces, nosotros estamos en este momento ante una propuesta de la Comisión de la Seguridad Social que nos dice hay que reformar la seguridad social, y plantean varios cambios paramétricos, pero no plantean nada para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el sector informal
y que podrían estar, por ejemplo, trabajando por cuenta propia. Entonces, este 19% es bastante bajo y uno de los puntos que son los desafíos que les voy a plantear más adelante tiene que ver con justamente qué hacer para que la política pública pueda coadyuvar en este tema. El Ecuador, como otro de los problemas graves que tiene, es la migración. Entre el 2021 y septiembre del 2023, hay prácticamente 280,000 personas que han salido del país y que no han vuelto. El país se volvió a convertir en un exportador de personas desde, como ya lo tuvimos en los años 90, y esto es grave porque da cuenta de una desesperanza total. El tema de la violencia y la inseguridad que les comentaba, donde pensar que es un Estado tomado por el narco es una cosa demasiado simplista que no entiende realmente esta dimensión de qué está sucediendo en el tejido social. Voy a regresar más adelante sobre esto. Pero para mí el tema importante aquí es entender que la pobreza tiene también que ver con un tema de alimentación y tiene también que ver con un tema de oportunidades, el empleo, la migración y la violencia. Para no extenderme, y ahora quiero más bien ir como a los desafíos, quiero para estos 4 temas plantear ciertas propuestas, digamos, sobre la mesa para que se puedan como repensar. En lo inmediato, ¿qué se hace con la pobreza? Pues el Ecuador tiene un programa, estas cosas suenan. El Ecuador tiene un programa que se llama Bono de Desarrollo Humano, que lo lleva desde hace mucho tiempo y que es un programa que efectivamente atiende a la población de vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema de este programa? Que tiene errores de inclusión y errores de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consideramos a la población de 18 a 64 años que se encuentra en situación de pobreza por ingresos y comparamos con la situación de si recibe o no recibe el bono, pues resulta ser que hay población pobre que no recibe el bono y aquí estamos hablando de un 49% y población no pobre que sí recibe el bono. Y aquí estamos hablando de un 55%. Por eso les decía, no quiero abrumarles con tantos datos, voy a retomar algunos, pero estos me parecen importantes porque es algo que se puede trabajar en lo inmediato ante un escenario que está a la vuelta de la esquina. Tenemos población que está en una situación vulnerable actualmente, porque esto es con información del 2023, del segundo trimestre del 2023, que no está siendo correctamente atendida por este programa. Luego podríamos entrar a discutir qué se puede mejorar de este programa, cómo se puede articular, por ejemplo, con temas de empleo, con temas de capacitación laboral, con temas del desempleo juvenil, pero este es el primer punto. Aquí hay mucho que trabajar, sobre todo de cara a lo que se viene. Luego, como ya les hablé, la pobreza también tiene que ver con un tema de alimentación y con la calidad de la alimentación. En el Ecuador también existe otro programa que se llama Desayuno Escolar y una de las cosas que son como básicas y para quienes tienen como niños saben que los niños aprenden por imitación. ¿Y qué les estamos enseñando con este desayuno escolar? ¿Qué es lo que tienen que desayunar ellos? Pues una cosa que no es ni siquiera tan nutritiva y una galleta. Y estamos perdiendo la posibilidad de que este instrumento se convierta en una forma de buena alimentación. Entonces aquí también hay mucho que trabajar en términos de pobreza, alimentación y este programa específico. En términos del empleo. Lo del empleo tal vez es un poco lo más complejo porque todo el mundo habla y al final nadie termina como concretando, ¿no es cierto? Hay muchas ofertas, muchos planteamientos. Para el mismo tema de la seguridad social, el actual presidente ha planteado, el presidente que va a entrar, ha planteado que va a incrementar el número de empleos. En teoría es correcto, pero acá tenemos que plantear un tema de corto y largo plazo. Y el de largo plazo implica que hay que hacer la estructura productiva mucho más compleja. En este momento,
La estructura productiva del Ecuador es una estructura que está organizada, así se llama en términos de organización industrial, de una forma que las pequeñas empresas no se articulan adecuadamente a las grandes empresas. Y eso hace que el tejido productivo no sea tan denso, no sea tan generador de empleo. Y por tanto, tenemos los problemas de tener un mercado laboral segmentado, donde no hay muchas oportunidades para los nuevos jóvenes que ingresan. El otro tema también es que el Estado ha dejado de invertir, ha dejado como de perder ciertas capacidades, tanto en términos de, ya les he comentado, digamos, 2 programas específicos que necesitan fortalecer, y ahí nos contará tal vez el ministro qué es lo que se ha venido haciendo, pero hay cosas que se pueden mejorar y que se pueden fortalecer. Pero otro de los problemas complejos en términos del Estado es que se han perdido muchas capacidades y sobre todo la capacidad de poder utilizar la inversión como una herramienta de generación de empleo de corto plazo. Y aquí también entonces tenemos este otro tema donde no logramos articular los asuntos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad social? Mucho. ¿Por qué? Porque justamente aquí hay como 2 visiones. Una, en términos de cómo ir, y ese es el desafío que yo planteo, ir hacia una seguridad social más universal, donde podamos incluir al 81% de los trabajadores por cuenta propia que no tienen un seguro social y un seguro social público. No estamos pensando en ir hacia una administradora de fondo de pensiones, como es el planteamiento de la comisión no vinculante presidida por Augusto de la Torre. Entonces acá hay también un tema complejo porque esta forma de pensar la seguridad social implica también que en términos de inversiones puedo también, así como con la inversión pública, puedo también movilizar la economía de tal manera de que se pueda generar empleo en el corto plazo. Y como ya me está llamando esta cosa, la política fiscal, la última es la política fiscal sostenible. Lo que ya les comenté, ¿no es cierto? En este momento hay una política fiscal que no es sostenible, que tuvo aportes y contribuciones al patrimonio, pero en este momento esas aportaciones dejaron de funcionar y el mayor problema está en términos del gasto y sobre todo en términos, y con esto termino, hay un problema gravísimo. A los pequeños productores, inclusive productores de la economía formal, se les empieza a cobrar algo que aquí se llama la vacuna. Se les empieza a cobrar por una protección para poder funcionar. Pues, ¿qué está haciendo en este caso la economía criminal? Está compitiendo con la economía formal, con la economía, si quieren, con el propio Estado. ¿Por qué? Porque te está cobrando por algo que el Estado debe proveerte a cambio de pagar impuestos. Por lo tanto, acá esto se vincula con la posibilidad de tener un esquema de inclusión, aumento de la cobertura y hacer que sea más sostenible la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia y que se les pueda proveer seguridad y que estén, digamos, protegidos de la posibilidad de pagar por este tipo de valores que lo único que hacen es generar un chantaje y entran en una economía, en una espiral de violencia de la cual no pueden salir. Muchas gracias. Gracias, Katiuska, por presentar este desafiante contexto y varias ideas. Después podemos volver sobre algunas, después de escuchar la presentación de los demás panelistas. Ahora quisiera dar paso a José Hidalgo, que nos compartirá algunas reflexiones sobre las herramientas y posibilidades que existen desde la política fiscal y tributaria. Así que creo que complementa muy bien algunas de las reflexiones que trajo Katiuska a la mesa. José, por favor. Con todos, muchas gracias por la invitación al PNUD, es un gusto estar acá. Yo me voy a centrar sobre todo en el tema fiscal, porque entiendo la necesidad de que en un país tan desigual como el Ecuador se puedan fortalecer las políticas sociales, se pueda, bueno, lo que se está discutiendo ahora,
ampliar la cobertura de la seguridad social, pero para eso el Estado tiene que estar bien financiado. Y tiene que estar financiado con ingresos permanentes, entonces yo me voy a centrar sobre todo en la situación fiscal actual y en el tema tributario. ¿Y cuál es la situación fiscal actual? En el gráfico de su izquierda, ustedes pueden ver que efectivamente en 2022, a nivel del presupuesto del Estado, hubo una mejora considerable en el resultado fiscal. El déficit fue de apenas 1,6% del PIB, que es del más bajo desde que tenemos una serie fiscal comparable. Esto empieza en el año 2013. Sin embargo, lamentablemente, esa mejora en el resultado fiscal no luce sostenible. ¿Y por qué digo esto? Ahora nos vamos al gráfico de la derecha y podemos ver el resultado del mismo presupuesto del Estado acumulado entre enero y agosto de cada año, y podemos ver que el año pasado, a agosto, teníamos un ligero superávit de 300 millones, mientras que en los primeros 8 meses de este año tenemos un déficit de cerca de 2.800 millones. Si es que tomamos en cuenta que en los últimos meses de cada año es cuando se acumula la mayor parte del déficit, porque se acumula una buena parte de los gastos y además no hay ingresos, por ejemplo, por el pago de declaraciones de impuesto a la renta, podemos anticipar que al cierre de este año el déficit va a ser muy similar al que tuvimos ya sea en 2019 o en 2021, es decir, en torno al 4% del PIB, tal vez un poquito más, y esto en un contexto de escasas fuentes de financiamiento. El Ecuador, como ustedes saben, no tiene de momento un acuerdo vigente con el Fondo Monetario. Tenemos un riesgo país de más o menos 1.700, 1.800 puntos que hace inviable una emisión de bonos en el mercado internacional y por lo tanto cubrir esta brecha es sumamente difícil, mucho más difícil pensar, si es que queremos pensar en una ampliación del gasto que nos permita fortalecer políticas sociales o ampliar la cobertura de la seguridad social. Y en ese contexto entonces entra la importancia del sistema tributario. En este gráfico yo lo que les quiero mostrar es que el Ecuador, frente al promedio de América Latina y el Caribe, tiene una presión fiscal menor. Es decir, en el Ecuador pagamos menos impuestos que en el promedio de la región, descontando, aquí no estamos considerando las contribuciones a la seguridad social. Como ustedes pueden ver en las barras azules que corresponden al Ecuador, nuestra presión tributaria es de más o menos 14% del PIB, mientras que en la región está entre 17 y 18% del PIB. Entonces, ya comparándonos con una región que probablemente no esté entre las que más impuestos recauda, tenemos una presión tributaria menor. A esto se suma que, si bien los ingresos tributarios son el principal componente del ingreso del sector público, también tenemos una dependencia bastante alta hacia el ingreso petrolero y, como mencionó Katiuska, ella habló de los shocks que sufre habitualmente la economía ecuatoriana. Eso a nivel fiscal se traduce en grandes volatilidades en los ingresos petroleros. Algunos años aumenta, otros años caen y por lo tanto tenemos que basarnos sobre todo o depender sobre todo de los ingresos permanentes que genera el sistema tributario. ¿Y cómo está compuesto este sistema tributario en el Ecuador? Los principales impuestos son básicamente 4. El IVA, que es el principal, luego viene el impuesto a la renta. De momento, el impuesto a la salida de divisas ocupa el tercer lugar y el cuarto lugar es el ICE, el impuesto a los consumos especiales. A eso se suma también una importancia relativa de los aranceles, pero no me quiero meter con el tema de aranceles, primero porque no considero que aumentar aranceles sea una medida adecuada para el Ecuador, y eso afecta a la competitividad del aparato productivo. Entonces me voy a centrar en los impuestos que recauda el SRI. De esta composición, nosotros podemos anticipar un cambio relativamente importante a partir de 2024, cuando el ISD reduzca su tasa al 2% del 3,5% que está en la actualidad. No quiero entrar en la discusión de si eso es bueno o malo conceptualmente. Yo creo que en su concepción original no fue bien diseñado el ISD. Lo cierto es que ocupa, como dije hace un momento, el tercer lugar en importancia en la recaudación. Y por lo tanto, si es que ya tenemos una situación fiscal bastante estrecha, con una presión fiscal inferior al promedio de la región, bueno, hay que ver cómo compensar esa caída en los ingresos que va a generar la baja en la tasa del ISD. Y el primero tendría que ver, si es que queremos que sea un sistema tributario progresivo, como dijo Matilde en su momento, bueno, tenemos que regresar a ver a los impuestos a las ganancias. Y aquí también en una comparación regional podemos ver que el Ecuador paga menos impuestos a las ganancias, aquí están ganancias de las personas y de las empresas, paga menos, decía, que el promedio de América Latina y el Caribe.
Entonces, yo en lo personal considero que la tasa del impuesto a la renta corporativa en el Ecuador está en un nivel adecuado, está cercano al promedio regional, a lo que se suma, si bien no es un tema tributario, sino una carga no tributaria a las empresas, el 15% que se tiene que pagar como contribución a los trabajadores de las utilidades. Entonces creo que ese impuesto, si es que se lo aumenta, podría terminar desalentando aún más la inversión que llega al país y por lo tanto la creación de empleo. Pero en lo que respecta al impuesto a la renta a las personas, a mí sí me apenó mucho que el mismo gobierno que aprobó en su momento el incremento del impuesto a la renta a las personas naturales, lo revirtiera con el argumento de que estaba afectando a la clase media. Y aquí obviamente es un debate muy largo, pero me parece que si estamos hablando de un impuesto que afectaba, o de un incremento impositivo que afectaba al 3,5 o 4% de la población económicamente activa, difícilmente estábamos hablando de la clase media. Entonces creo que un primer punto que deberíamos debatir es revertir lo que se hizo en la última reforma tributaria para volver a incrementar el impuesto a la renta a las personas de mayores ingresos. Y otro punto también polémico tiene que ver con el IVA. Acá en el Ecuador tenemos al menos 3 grandes ventajas si es que pensamos en aumentar el IVA como una fuente adicional de ingresos para el fisco. El primero, desde el punto de vista redistributivo, es bien importante porque al no gravar a los bienes y servicios de primera necesidad, el IVA reduce muchísimo su regresividad. De hecho, hay estudios que incluso indican que en países en vías de desarrollo como el Ecuador, la presencia del sector informal y del mercado informal reduce aún más la regresividad del IVA porque las personas de menores ingresos compran muchas veces en mercados informales que obviamente no facturan. Pero aún dejando de lado esa particularidad del Ecuador o de los países en vías de desarrollo, el IVA es mucho menos regresivo gracias a estas exenciones, digamos, de lo que se podría pensar. Por otro lado, es un impuesto que no afecta a la competitividad externa porque las exportaciones tienen una devolución del IVA y la cadena exportadora en general no paga el IVA, entonces no estamos afectando a la competitividad externa del país, que ya se puede ver afectada por el hecho de estar dolarizados. El tercero es que es un impuesto que el Ecuador recauda bastante bien, y esto es lo que quiero mostrarles en el gráfico que está acá. Aquí está el ratio de recaudación de IVA en la línea negra y la tasa de IVA en las columnas, y ustedes pueden ver que el Ecuador está entre los países que tiene un más alto ratio de recaudación de IVA, es decir, que recaudamos en mayor medida, lo que pudiera ser la recaudación total del IVA si es que no hubieran exenciones, ni evasión, ni ilusión. Y por otro lado, ustedes pueden ver que la tasa del IVA en el Ecuador es relativamente baja frente al resto de países de la región. En ese contexto, sabiendo que esto es muy fácil de proponer desde el escritorio y otra cosa es ver la reacción que podría tener una medida de estas características en la calle, yo sí creo que es conveniente incrementar la tasa del IVA en 2 o 3 puntos porcentuales, sabiendo que en un primer momento eso genera un salto en la inflación y por lo tanto podría afectar al consumo, pero que podría generar un ingreso permanente de más o menos 1 o 1,2 puntos del PIB de manera en el largo plazo. Y ya para terminar, y para poder entrar luego en la discusión y obviamente escuchar la presentación del ministro, si es que el Ecuador quiere fortalecer las políticas sociales, obviamente, y Katiuska lo dijo muy atinadamente, esto también depende de la calidad del gasto, no solo de cuánto se gasta, sino también de la calidad del gasto. Pero bueno, para poder financiar el gasto, el Ecuador tiene que generar o aumentar sus ingresos permanentes, que son básicamente los tributarios. No podemos depender del petróleo, ni digamos de la minería, ni de otro bien extraíble que podamos llegar a encontrar. El Ecuador tiene que tener ingresos permanentes y sobre todo provenientes de los ingresos. En comparación regional, hemos visto que el Ecuador tiene una presión tributaria relativamente baja, no solo a nivel general, sino particularmente también en los ingresos de las ganancias. Y aquí, insisto, si es que queremos que la desigualdad en el Ecuador se reduzca, yo creo que es importantísimo gravar sobre todo los ingresos. Yo no estoy tan de acuerdo con el impuesto al patrimonio porque creo que puede desalentar sobre todo a nivel empresarial la inversión y el crecimiento de las empresas, pero creo que es muy importante gravar los ingresos de las personas de mayores ingresos, lo que incluye también, y es un punto que me parece necesario debatir, el impuesto a las herencias, que en el Ecuador lo pagan muy pocas personas, entonces no es solo una cuestión de aumentar las tasas, sino también mejorar el control
en el cobro de impuestos, y creo que el impuesto a la herencia es un impuesto que deberíamos debatir, sobre todo en cuanto a ampliar la base de contribuyentes y obviamente también revisar si es que pueden hacerse algunos cambios a nivel de la tabla de pago. Insisto en que creo que es fiscalmente importante incrementar la tasa del IVA. Yo sé, otra vez también insisto en esto, que no es políticamente muy vendible esta medida, pero creo que el Ecuador tiene que empezar a debatir la viabilidad en el largo plazo de su política fiscal, sobre todo cuando no queremos que el sector fiscal sea el cuco que pone en riesgo a la dolarización de manera permanente, y por lo tanto, sabiendo las ventajas que tiene el IVA y que mencioné en su momento, me parece importante debatir un incremento en 2 o 3 puntos porcentuales. Obviamente, no he entrado en detalle en esto, pero el sistema tributario también puede ser una buena herramienta para fomentar ciertos comportamientos o desalentar ciertos comportamientos relacionados con el medio ambiente y con el consumo de productos saludables. Pero finalmente, cualquier medida de estas que he propuesto muy brevemente, muy sucintamente en esta presentación, tiene que estar precedida de un debate social amplio y en el cual el gobierno de turno pueda convencer a la sociedad de los beneficios que va a traer para la sociedad en su conjunto, incrementar la recaudación, incrementar el gasto y mejorar los niveles de equidad y obviamente de reducción de la pobreza, que es lo que se está debatiendo en este día. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes por hoy y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, José, por compartir tu análisis sobre el panorama que enfrenta el país en el ámbito de la política fiscal y tributaria y estas opciones o alternativas, ¿no? Creo que cada una de ellas merecería un panel de debate, pero creo que ahí al final podremos hacer una conversación también al respecto. Ahora quisiera invitar al señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para su intervención. Él abordará las herramientas y posibilidades desde las políticas públicas que ha implementado este gobierno en el ámbito de protección social e inclusión económica. Como usted prefiera, ministro. Hola. Bien, muy buenas tardes con todas y con todos. Querida Matilde, gracias por la invitación y una felicitación al PNUD por realizar un foro tan importante como este que nos permita efectivamente evaluar a fondo todo lo que ya los que me antecedieron en la palabra así lo han hecho, desde varias perspectivas. Tengo un punto de partida. Yo creo que mucho de lo que se ha planteado también viene de la mano de la visión que se puede tener en el marco de la gobernanza. Sin embargo, de lo cual hay algunos detalles que podrían ajustar, aparte de las presentaciones tanto de Katiuska como de José, que dicho sea paso, fueron muy acentuadas en esa realidad de buscar mecanismos y políticas que permitan efectivamente cumplir el objetivo de erradicar la pobreza. Nosotros en el Ministerio o en el marco de la protección social como tal, tenemos en este momento un dato que es sumamente importante. Hay a veces las narrativas nos pueden terminar ganando dentro de una perspectiva comunicacional, pero hoy por hoy, no está en la lámina, pero quería anticiparme en mencionarles, con la misma metodología que hace 9 años se viene midiendo para valorar los niveles de inversión que se tiene en política social en el Estado, el Ecuador, en nuestro gobierno, invierte promedio año 15.200 millones de dólares. Hay un debate en algún medio de comunicación, al presidente le preguntaban, bueno, ¿usted valora los sueldos como parte de la inversión social? Bueno, más allá de que sea positivo o no aquello, el hecho es de que es la misma metodología con la que se medía y se venía midiendo en los 2 gobiernos anteriores. El gobierno anterior, en esa misma lógica, invertía 11.200 millones de dólares y el antepasado 8.700 millones de dólares. Nosotros, 15.200 millones de dólares en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, en bienestar social y, lógicamente, las acciones de desarrollo social de las demás instituciones del Estado. Como MIES, nosotros tenemos 2 pilares fundamentales que le llamamos. El uno, la inclusión económica, en donde obviamente generamos una protección socioeconómica a las familias en vulnerabilidad a través de procesos de incorporación hacia el sector económico. Hemos tenido enormes evidencias en donde aquellas emprendedoras, 83% por cierto mujeres que forman parte de nuestro programa Impulso Violeta,
que efectivamente no solamente han salido del bono de la pobreza o bono de desarrollo humano, bono de la pobreza se llamó originalmente en el tiempo del presidente Maguad cuando se lo creó en el año 2000, pero también en el aseguramiento no contributivo. Hoy por hoy, como decía Matilde hace un momento, generamos la mayor inversión de la historia institucional en ambos lados, tanto en la inclusión social como en inclusión económica. En global tenemos 1.714 millones de dólares para dar una atención a 1.930.000 familias en el Ecuador. Este dato es la mayor inversión institucional de la historia del MIES. Y el año pasado también bordeamos los 1.711 millones de dólares con un poco menos de beneficiarios. Aquí se incorpora sin duda los programas de Infancia con Futuro, en el cual el manejo del gobierno y nuestro legado será haber dejado una disminución sustancial del 3.5% en desnutrición crónica infantil, que es más o menos proteger a 20.000 niños y niñas de 0 a 2 años que no tengan esta condición que lamentablemente le genera problemas físicos, intelectuales, psicológicos, psicosociales. Este dato, dicho sea de paso, del 3.5%, fue valorado recientemente en un evento internacional que tuve la oportunidad de participar, que en términos de la vertiginosidad y la rapidez de la caída, es más alto del ejemplo en América Latina que fue Perú. Por lo tanto, este es un tema que tiene que ser convertido en política de Estado, no tener apellido, tener una política de Estado que incorpore al debate como lo fue en estos 2 años y medio de gobierno. Todos los medios de comunicación, la academia, los sectores sociales han debatido y han entendido de un tema que no fue tratado en tiempo pasado con la urgencia que nosotros hemos identificado. Ojalá este promedio vaya disminuyendo, porque aún así tenemos todavía 20.1. Todavía 2 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica infantil. La media de la región bordea entre 9 y 10%. Es decir, todavía tenemos un grave reto que hay que abordarlo. El haber logrado un 3.5 de caída es significativo, es vertiginoso, es bueno, es positivo, pero aún el reto está planteado. Nosotros tenemos, claro, hace un momento hablábamos del tema de la inseguridad. Efectivamente hay varios temas, no es el foro, pero de alguna manera nosotros hemos abordado desde la perspectiva de protección social en 2 ámbitos fundamentales, porque la inseguridad es multicausal. Una de ellas, la falta de oportunidades económicas, laborales, etcétera, que efectivamente conduce al nivel de pobreza. Y la pobreza es un problema crítico no solamente de carácter social, sino también de seguridad. Y en ese contexto, las oportunidades vienen de la mano del impulso empleo, impulso violeta que les hablé hace un momento, del impulso empleo, en donde hemos identificado a nuestros beneficiarios. Lo que les estoy hablando no es un programa recurrente, permanente en el MIES, es un programa que nació a partir de nuestra administración. ¿Por qué razón? Porque teníamos en cuenta cosas como estas, elementales. Teníamos beneficiarios del MIES, de transferencias monetarias, y yo pregunté cuántos de ellos se incorporaban al MIES, que tiene un promedio de variación periódica de 100, 150 fuentes de empleo que mensualmente se van generando dependiendo cuántos salen, que se jubilan, que terminan, etcétera. Y los beneficiarios del MIES no venían formando parte de esta incorporación, de esta inclusión. Lo que hemos hecho es ahora privilegiar, es decir, el equipo de emprendimiento de la Subsecretaría de Emprendimiento hace una valoración de nuestros beneficiarios, identifica perfiles y permite la incorporación acá. Y hemos trabajado ya en 3 congresos, el uno en Guayaquil, el otro en Imbabura y finalmente hicimos uno en Cuenca, para la incorporación de empresas privadas, de instituciones como la Policía Nacional, el Ejército, etcétera, para que se privilegie dentro del marco de esos empleos que se generan a nuestros beneficiarios y que podamos tener una incorporación en ese sentido. En protección especial o propio, generamos la erradicación del trabajo infantil. Aquí yo les voy a dar un dato fundamental. Recibimos el programa con 4.800 niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de calle y que tuvimos en el programa de erradicación de trabajo infantil, ETI. Hoy tenemos 11.980 niños. Crecimos en esa inversión. En protección especial hemos incorporado 9 millones de dólares más. Recibimos con aproximadamente 24 millones. Hoy tenemos 33 millones de dólares dentro del programa específico de protección especial. Y este programa Vivo Joven, que también incorpora a 12.000 jóvenes a la fecha en el marco del voluntariado en el Ecuador. Pasemos, por favor. Este es un poco el ciclo de vida en el cual nosotros nos encargamos. Como pueden ver,
arrancando sobre el programa de las madres gestantes de niños de 0 a 3 años. En este momento, en primera infancia de niños de 0 a 3 años, tenemos una atención de 305,000 niños y niñas que forman parte del programa de desarrollo infantil. Aquí hago una particularidad. Cuando hablamos de pobreza también va a depender de algo que quizá no se hubiese tocado en un foro como estos, pero lo voy a hacer a riesgo de la crítica, pero que también valga la pena para profundizar. Creo que ha habido una falta de institucionalidad en el Ecuador en el sector público. Yo he creído muchas veces que la institucionalidad va más allá de lo que a veces valoramos quienes ejercemos la función pública y quienes la critican. El MIES venía teniendo una entrega, solo por ejemplarizar, a 83,000 niños y niñas en 1991 centros de desarrollo infantil. ¿Saben cómo registran la asistencia de los niños y la contraparte que el Estado les entrega? Me explico. El Estado ecuatoriano entrega 164 millones de dólares por año a los cooperantes, que son sector público y sector privado. Público, alcaldía, prefectura, junta parroquial. Privado, las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el modelo? Si yo tengo capacidad de atender a 70 niños, viene la fundación y me dice, yo te pongo el 30, atendamos a 100 niños. Me parece muy bien, esto se viene haciendo de mucho tiempo atrás. En Guayaquil, en el sur, algo que denunciamos en Fiscalía, en el sur, y terminamos el convenio, encontré a un cooperante un día miércoles, cuando fui a hacer una visita de un CDI que tenía la obligación de atender a 32 niños y atendía a 16. Las razones del por qué no atendía a los otros 16, miles. Pero ese no es el grave problema. ¿Saben cuál era el problema? Que tenían registrado su asistencia de jueves y de viernes. La forma en la que se reportaba al MIES la entrega de sus recursos era en Excel y a mano. Hoy está implementado todavía en un 70% el sistema automatizado de registro de asistencia, SARA. Un programa que todos lo tenemos en un celular como el que está aquí. Un programa que georreferencia y además genera biometría para la asistencia de los beneficiarios. No es que nosotros queremos ahorrar recursos al pagarle por el niño atendido, que está bien también, sino garantizar que sean efectivamente 85,000 niños, que sean los que se atiende por parte de los cooperantes en el país y que sus padres puedan, a través de este aporte desde la sociedad, desde el Estado, trabajar y generar actividades económicas y que puedan disminuir la pobreza en sus familias. Luego tenemos lo de los jóvenes que había mencionado, los bonos. De igual manera, tenemos en este momento, ahí pueden ver ustedes los bonos, el de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano con componente variable. Ahí no hemos puesto las otras transferencias monetarias, por eso me mencionaba hace un momento de 1.445.000 beneficiarios con una inversión de 1.311 millones de dólares. A personas con discapacidad y a los adultos mayores, en donde además tuvimos la oportunidad de dar cumplimiento a la ley de adultos mayores para la implementación del Sistema Nacional de Adultos Mayores y la tabla de pensiones alimenticias de ellos. Pasemos. Aumento en la cobertura. Como pueden ver, los datos que hace un momento lo había manifestado, ahí tenemos el número de cobertura, tenemos 1.415.720 exactamente a la fecha, en donde se están incorporando también los bonos Infancia con Futuro, la inversión de 1.330 millones de dólares. Pasemos. Las relaciones con la OIT, ¿no?, que es algo importante, con la Organización Internacional del Trabajo, en donde hemos contribuido, hemos generado una alianza estratégica para que efectivamente logremos enlazarnos en el indicador 1.31 para el cumplimiento de las ODS y mantendremos esa relación de tal manera de que se genere una identificación clara y un mapeo del sector social y el sector vulnerable. Al final me voy a diferir un poco sobre algunos datos para dejar en el debate para que podamos discutirlo en lo posterior. Pasemos, por favor. Como ven, esta es un poco la información. Algunos ya han tocado esta información, tanto Katiuska como José, pero logramos una reducción de la pobreza del 33% al 25.2% y de la pobreza extrema del 15.4% al 8.2%. Disminuimos la desnutrición crónica infantil en 3.5%. Yo estoy de acuerdo que la pobreza no solamente puede ser medida por ingresos, completamente de acuerdo, y creo que hay que ahondar profundamente para que los servicios y las coberturas en educación, en salud, en bienestar social, se amplíe la población y la brecha existente. Debo mencionarles que si en el caso de la brecha que todavía existe, bordeaba 400,000 familias no cubiertas. Hoy
tenemos 280.000 aproximadamente, sin perjuicio de que, lo mencionado por la primera panelista cuando decía, hay gente que sin merecerlo está recibiendo apoyo del Estado y gente que aunque mereciéndolo no. Debo mencionarles que nosotros en el cuatrimestre comprendido entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 generamos una depuración de la base de datos, se incorporó a 210.000 nuevos beneficiarios y se retiró a 137.000 beneficiarios de información que consta en la Asamblea Nacional en N ocasiones que acudí para mencionar aquello. Indudable que cuando uno realiza este tipo de hechos, cuando hay esa gran depuración, puede existir alguna realidad que esté contraria a aquella que nosotros buscábamos, es decir, a algún pobre que se les trajo dentro de la línea de pobreza, perdón, del apoyo y de la protección. Nosotros recibimos cientos de casos. El caso más cercano a no ser justo estaba en el decil 6, cuando tenemos la competencia de dar cobertura hasta el decil 3, hasta 29.67 del registro social. Es decir, tengo claro que quien tiene 29.68 no deja de ser pobre, pero la normativa me rige que yo tengo que cubrir a quienes están debajo de ese umbral. Y tan cierto es, que aquí me acompaña alguna parte de mi equipo, en Montalvo, en la provincia de Los Ríos, alguna persona vistió la etiqueta y la chaqueta del MIES y se acercó y le dijo, devuélvanme el bono. Obviamente tomaron la información. Cuando continuaban en la conversión, decían que con el bono ajustaba para pagar esa casa, ¿no? La segunda casa, porque tenía un restaurante. No digo que sean todos los casos, pero sí logramos una depuración que fue significativa y que hoy por hoy seguramente todavía es perfectible, pero tuvimos la oportunidad de mejorar en el condición desde la depuración. No sé cómo voy de tiempo, pasemos por favor. Bien, los indicadores del empleo adecuado, que también es importante, hemos logrado generar un incremento de empleo adecuado en el Ecuador, tuvimos la posibilidad de mostrarnos en este sentido, la metodología con la que mide el INEC es sin duda alguna la misma metodología determinada por la Organización Internacional del Trabajo. Pasemos, por favor. En protección especial, este es un programa fundamental, ¿no? Garantizamos los derechos de 15.000 niños y niñas y adolescentes para que recuperen sus derechos educativos, de salud y de bienestar social. Este programa de erradicación de trabajo infantil permite además que logremos la sensibilidad, porque de enero a septiembre acudimos directamente a los sectores expulsores de trabajo infantil y a las ciudades receptoras del mismo para entender claramente tanto la prevención, en donde a los padres de familia, a todo el sector les vinculamos para saber que el estar en trabajo infantil es una situación muy crítica y obviamente esto genera la peligrosidad de narcotráfico, de trata de personas, etcétera. Pasemos. Ahí es una tabla, el último dato del INEC, recibimos del Ecuador con 386.635 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Recuerden ustedes, 386.635. Hoy por hoy a la fecha 282.000. Una reducción de 104.000. Indudablemente importante en valores absolutos, porcentualmente poca y sobre todo, todavía están 282.000, porque varios cuando reciben una comunicación como esta, salen y dicen y ven a una persona o un niño en trabajo infantil, me dijo, el ministro dijo que ha reducido, claro, pero todavía hay 282.000, tenemos que continuar en ese reto de disminuir. ¿Cómo lo logramos? En dos vías. La primera, la económica, mejorando la economía, le habló José hace un rato de algunos indicadores que los refrendo, y segundo, la protección social que he mencionado en varias ocasiones. Movilidad humana, un tema crítico. Somos tanto receptores como expulsores de movilidad humana. Es una gran verdad, es una situación crítica motivada por seguridad. Hemos estado en varias mesas y foros en el Ministerio y en la Cancillería. Hay varios elementos que pueden dar una respuesta adicional que no es al caso, pero también tenemos que entender que tenemos 450.000 hermanos y hermanas latinoamericanos y de otros países, fundamentalmente de Venezuela, que hoy interactúan con el Ecuador. Las políticas públicas de nuestro gobierno y de los gobiernos venideros se deberá entender como una política pública para los 17,5 millones de personas que interactúan en el Ecuador. Pasemos. Bien,
La disminución de la pobreza, creo que voy concluyendo, hace un momento les había mencionado, nosotros entendemos claramente con 2 motores como de las turbinas del avión para poder establecer la disminución de la pobreza. Lo uno, la economía, una economía sana, una economía con ingresos permanentes, como mencionaba hace un momento. Debo mencionarle, José, solamente por un dato, que cuando nosotros llegamos, el bono de desarrollo humano se cancelaba con gasto de inversión. Lo trasladamos indudablemente a gasto corriente. Es imposible que podamos trabajar con gasto de inversión. Hoy por hoy lo hacemos con gasto corriente. Hemos incrementado los salarios de 400 a 450 en 2 periodos, sin un shock en el sector privado. Tanto así que se logró una venta, y está mal, son 228.000 millones de dólares, las ventas netas 13% superior al año prepandemia 2019. Pasemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por compartir información sobre las prioridades del gobierno y los avances en materia de inclusión social y económica. También por hacer este énfasis en los resultados y en los impactos de los programas públicos que se están ejecutando. A continuación, plantearé una pregunta a cada uno de nuestros panelistas sobre las diferentes temáticas que abordaron. Iniciaremos con Katiuska. Quizás, Katy, bueno, en tu intervención mencionaste diferentes temas relacionados, ¿no es cierto?, con la pobreza multidimensional o factores que están muy conectados con la pobreza. Te quisiera preguntar con un foco específico en el tema de las mujeres. Sabemos que la pobreza afecta particularmente a las mujeres y que existen factores que limitan sus posibilidades de inserción en el mercado laboral o de acceder a trabajo decente. Las mujeres a nivel global, las mujeres y las niñas son las que realizan las mayores tareas de cuidados y de trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado, y a menudo carecen de protección social. Las mujeres, además, frente a una crisis familiar, son las primeras en perder su empleo y son las últimas en reincorporarse al mercado laboral. En ese sentido, ¿qué medidas o estrategias consideras que se podrían tomar en cuenta para reconocer y valorar de mejor manera la economía de los cuidados en el marco de estos esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad? Gracias. Y quisiera como aprovechar la pregunta para responder a algo que parece que no quedó claro sobre el aumento de la cobertura de la seguridad social para la población por cuenta propia. Esto no implicaría para nada un costo para el Estado, todo lo contrario, lo que haría es más sostenible la seguridad social, porque lo que haría es aumentar el número de cotizantes, pero con esquemas específicos. Lo que se plantea en este momento, ¿cuál es la alternativa para ellos? Pagar todo el 17%, aproximadamente como 17% que paga, por ejemplo, una persona en una situación por cuenta propia o independiente, que se le llama, ¿no es cierto?, una afiliación voluntaria. Entonces, esto es muy oneroso, muy costoso para una persona por cuenta propia. Hay que generar un modelo específico de inclusión para la población por cuenta propia, que incluso pueda tener aportes, y bueno, no estoy hablando en el aire, estoy haciendo una propuesta específica sobre esto que espero poder compartirla pronto, para que esta población pueda tener incluso aportes de terceros, por ejemplo, de los GATS, y bueno, esto se articula con algo que lo voy a mencionar también después, pero por ejemplo, los recicladores. Como eso también es un aporte para los gobiernos locales, ellos también podrían hacer un aporte a este tipo de la seguridad social. Entonces, para nada, José, es mayor gasto, es todo lo contrario, es generar alternativas que efectivamente lo que hagan es aumenten la cobertura, hagan universal la seguridad social, pero incluyan a esta población que es parte de nuestra economía, pero sin embargo, dado el esquema actual, no lo pueden hacer porque es muy caro para ellos. Y por el otro lado, tampoco no tiene sentido, porque tienen que pagar la famosa vacuna por otro lado y no reciben una protección real de parte del Estado. Entonces ahí hay que articular las políticas y hay que plantearles esta estrategia de persuasión y convencimiento para que ellos puedan ingresar poco a poco. La propuesta de la Comisión de la Torre y de otros van a tener que incorporarse porque en este momento la ley, aunque es ambigua, dice que tendrían que afiliarse, pero ¿bajo qué esquema? El actual. Es decir, que ellos paguen por todo el porcentaje. Entonces aquí hay justamente pensar cómo esto
puede hacer viable la seguridad social. Y concreto con tu pregunta, el problema de la economía del cuidado es que no la valoramos. En la pandemia nos dimos cuenta de que sin cuidado no había vida. Y resulta ser que sí, que la mujer es la que se hace cargo por un tema de costumbre, por una sociedad muy heteropatriarcal en América Latina y sobre todo en Ecuador, que hace que las mujeres tengamos que cargar con el trabajo del hogar, con el trabajo del cuidado. Y para esto necesitamos dar un valor a este trabajo. Y una de las formas de incluirlo es justamente también pensar en cómo puedes hacer, por ejemplo, o cómo se pueden asociar personas que cuiden entre ellos y que de esta manera también, en este momento existe un sistema de seguridad social específico para las amas de casa, pero yo estoy planteando algo alternativo, digamos, un tema de que todo lo que tenga que ver con la economía del cuidado no sea invisibilizado. Por ejemplo, para entenderlo de otra manera, hay niños que son cuidados por los abuelos. Esto implica tiempo de los abuelos que no se reconoce, y sobre todo abuelos, digo en plural, seguramente será solo la abuela. ¿Qué es lo que se puede plantear aquí? Un tema articulado entre asociaciones o entre vecinas que cuiden a estos niños, pero de una forma remunerada, ¿no es cierto? Donde todos puedan contribuir y de esta manera esto no pase como yo sé que no es aprovecharse de la familia, ¿no? Pero finalmente tenemos un sistema de cobertura bien familiarista que hace las veces de lo que tendría que hacer el Estado con políticas públicas que efectivamente reconozcan la dignidad de un trabajo que encima más cuida la vida. Así que me parece que eso por un lado, y por el otro también el tema de que cuando dejamos a las mujeres expuestas a la economía criminal, también las dejamos expuestas a la violencia, expuestas a la trata, expuestas a cualquier tipo de prácticas sexuales y de acoso, y por tanto esto también, trabajar en los temas de economía criminal tiene un impacto fundamental para beneficiar a la mujer. Así que me parece que por ahí se podrían hacer algunas cosas también, pero va desde esos dos lados. Muchas gracias, Katy, por tus aportes. Y por la conexión entre esta temática con las otras que mencionabas, como por ejemplo los temas de la economía criminal y la inseguridad. Ahora quisiera realizar una pregunta a José. Sabemos que América Latina y Ecuador tienen una alta concentración de ingreso y sabemos también que el gasto público es un instrumento redistributivo de la política fiscal. Sin embargo, su impacto puede ser limitado, como ya comentamos antes. Idealmente debería complementarse con un sistema tributario más progresivo. En tu presentación ya nos has dicho algunas de la posición y del análisis que tú tienes y las alternativas que ves para incrementar los ingresos permanentes del presupuesto del Estado y poder así asegurar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de las políticas sociales. Y yo entendía cuando te referías a esto también a la protección social no contributiva, que requiere justamente estos recursos que se han invertido y que mencionaba el ministro. Tú decías, por ejemplo, que una posibilidad podría ser revertir la reforma tributaria, ¿no es cierto?, para hacer más progresivo el nuevo sistema. ¿Crees que la reforma tributaria como estaba planteada alcanzaba estos objetivos o crees que se podría plantear o ser un poco más ambicioso en esa nueva reforma tributaria? Y también, ¿qué desafíos ves de esto? Sabemos que los temas tributarios son complejos, hay muchos actores que no están de acuerdo o que tienen cierta resistencia a hablar del aumento de impuestos o del cambio del esquema tributario. Así que si podrías profundizar un poquito más sobre este tema, José, gracias. Claro, gracias, Dale. A ver, en los últimos años ha habido, como tú bien sabes, dos reformas tributarias, ¿no es cierto? La de 2021 que elevó el impuesto a la renta, el impuesto a la renta a las personas naturales, y la de 2023 que redujo el impuesto a la renta a las personas naturales. Yo creo que yo estaba más de acuerdo en lo personal con la de 2021, sabiendo que igual tenía temas que se podían corregir. Por ejemplo, y un tema que me parece atinado de la última reforma, de la de este año, es que los gastos deducibles dependan del número de cargas familiares, por ejemplo. Es un tema que se dejó de lado en la reforma anterior y que creo que es
un paso adelante en la actual. Lamentablemente la actual llevó el límite de gastos deducibles, en mi opinión, otra vez a valores demasiado altos que hacen que personas que por ahí tienen un ingreso de $2.000, $2.500 no paguen un centavo de impuesto a la renta. Me parece que en un país como el Ecuador, que una persona que gane 4 o 5 veces el PIB per cápita no paga impuesto a la renta, me parece que no contribuye en absoluto a la reducción de la desigualdad. Luego, puedo entender por qué hay muchas personas, que en algunos casos pueden ser con una razón comprensible, no están de acuerdo con los aumentos tributarios. A ver, primero, a nadie nos gusta pagar impuestos. Obviamente lo hacemos porque es una obligación legal, yo creo que es una obligación ética en un país tan desigual como el Ecuador, pero muchas veces no se percibe el resultado de eso en bienes y servicios de calidad. Finalmente, acá tenemos en el Ecuador, a mí no me gusta cuando se hace la comparación de, bueno, pero en Noruega pagan muchos más impuestos, sí, pero puede ser que en Noruega, debe ser así, no pagan luego por educación, ni por seguridad, ni por salud, entonces ya están cubiertos al menos de esos servicios, cosa que en el Ecuador no ocurre para las personas que podemos darnos el lujo de pagar esos servicios aparte. Entonces, entiendo que haya personas que no estén de acuerdo con un incremento impositivo de ninguna característica, pero me parece que es vital que para que en un país como el Ecuador exista la mínima posibilidad al menos de movilidad social, el Estado tiene que estar bien financiado para poder justamente cubrir esos servicios, aunque de momento lo haga de una manera no totalmente satisfactoria. Pero empecemos por tener los recursos para cubrir esos servicios y obviamente el siguiente paso es que esos servicios sean de calidad. Pero si queremos dejar al Estado desfinanciado con el argumento de que cada dólar vale más en el bolsillo de los ciudadanos que en el bolsillo del Estado, creo que nos estamos olvidando de una buena parte de los ciudadanos que no tienen ese dólar en el bolsillo. Entonces, por eso me parece importante que, como decía al final de la presentación, haya sobre todo un debate previo y una conversación en el sentido de el beneficio que puede generar a la sociedad en su conjunto tener un sistema tributario que permita financiar el gasto público de manera sostenible. Y aquí simplemente un ejemplo muy básico, podría decir, porque obviamente Katiuska, el ministro, han hablado del tema de la inseguridad, que obviamente es algo que nos está preocupando a todos. Creo yo, es muchísimo más barato para una persona de altos ingresos pagar un poco más de impuestos y que haya seguridad en el país que pagar 20 guardaespaldas. Entonces, me parece que ese tipo de discusión deberíamos tener a fin de tener una sociedad un poquito más equitativa. Muchas gracias, José. Para finalizar esta ronda de preguntas, quisiera solicitarle al señor ministro nos comente un poquito más sobre un tema en particular. En las presentaciones tanto de Matilde como de Tomás, se mencionó al público o a la población joven como población que enfrenta muchas vulnerabilidades. Sabemos que dentro de la cartera de Estado y las competencias que tiene el MIES, se asumió también lo que antes era la Secretaría de las Juventudes y se asumió como la responsabilidad de la política pública para jóvenes en lo que se refiere a inclusión económica y social. Quisiera, si es que podría abordar un poquito más sobre cómo se podría impulsar esta inserción al mercado laboral con condiciones de trabajo decentes. Sabemos que esto no es algo que únicamente es de competencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino que involucra a otros ministerios y actores. Pero, ¿cómo se podrían ayudar a los jóvenes a superar estas diferentes barreras? Gracias. A ver, voy a aprovechar también solamente para darles un detalle adicional. Recordaba un poco sobre el tema del sector de los recicladores, que estuvo en la lámina y también otro programa que creo que la pasé muy rápido. Nosotros logramos dejar el censo de recicladores, que era una obligación de la Ley Orgánica de Economía Circular. Lo entregamos en diciembre del año pasado, lo cual genera la identificación efectivamente de ese sector y hemos entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está estudiándolo indudablemente para generar un segmento específico para la cobertura de la seguridad social en este zona. Obviamente hay dificultades, es un tema muy amplio el tema de la seguridad social, que ya la Comisión No Vinculante entregó al presidente y el presidente ha dejado para el debate. Será la nueva administración quien tome la decisión sobre cómo darle sostenibilidad en el tiempo al IES. Con respecto además de un programa que creo que, insisto, pido disculpas por no haber tocado el tema, pero es fundamental y yo le respondo sobre el tema de jóvenes, pero nosotros creamos el programa Abrazo Nutricional, rapidísimo. Miren,
Este programa le permite, porque hoy por hoy quienes alimentan a los niños son los propios cooperantes, las fundaciones. Pero hoy por hoy nosotros vamos a entregar, o está listo el programa, no lo dejamos implementando, está completamente listo para arrancar en enero del próximo año, en donde entregamos 60 millones de dólares a la economía popular y solidaria. Es decir, extraemos el recurso de darles a los privados para darle a la economía popular y solidaria para que, en base a su historia, a su cultura, a sus tradiciones, a su capacidad geográfica, alimenten a los niños en su sector. Que la gente de Santa Elena, la economía popular y solidaria, alimente a Santa Elena. La gente de la Amazonía, lo propio. Ese creo que es la inyección más importante para lograr reducir más aún la pobreza. Ese es uno de los programas más fuertes que tenemos en el MIES, enmarcados en el nivel de la reducción de la pobreza. Y con respecto al tema de los jóvenes, le mencioné hace un momento el programa Impulso Joven, en donde obviamente esto nos ha permitido que nuestra juventud, la juventud que está vinculada directamente con el MIES a través de los beneficios, entre al mercado laboral con la prelación que se logra a través de la identificación de los perfiles en la Subsecretaría de Emprendimiento. Pero algo adicional, también son beneficiarios de créditos de desarrollo humano y el crédito 1x30, el crédito más barato del mundo que se ha dado en nuestro gobierno. Pero, ¿por qué hablo de estos dos temas? Porque eso le permite acceder a un proceso de emprendimiento, les capacitamos y entra el proceso de comercialización. Cuando fui gobernador de la SUAY, estuve en una parroquia que se llama Victoria del Portete y una lideresa, cuando llegábamos a darles un curso de capacitación agrícola con el Ministerio de Agricultura, se me dijo, gobernador, no me dé esos cursos porque yo sé más que usted labrar la tierra. Ayúdeme a vender, porque lo que me pasa a mí es que se me pudre la papa, se me muere la manzana bajo el árbol. Ahí me dio un concepto de vida distinto y cuando llegué al ministerio pude ese concepto de esta lideresa indígena ponerlo en práctica en el ministerio. Logramos cerrar el círculo comercial, en donde a través de las ferias de emprendimiento, en donde con canales de comercialización, con canales y catálogos electrónicos, logran las emprendedoras y los jóvenes que están entrando en este proceso de emprendimiento capitalizar, comercializar y fomentar el desarrollo de su emprendimiento con casos tan evidentes como aquellos de jóvenes y de mujeres en Guayaquil, en la zona costanera, que no solamente, reitero, han salido del bono de desarrollo humano, sino que han generado empleo y apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, de estas historias también, de historias de éxito en lo personal, con nombre y apellido, también nos motivan, ¿no? Quisiera, quizás, tenemos muy poquito tiempo, quisiera hacer solo una pregunta y pedirles si es que pudiesen contestar en 1 minuto. Es dificilísimo, pero yo creo que es posible. Considerando que nos encontramos en un proceso de transición de gobierno, tendremos un gobierno presidencial, tenemos una nueva administración que asumirá seguramente a mediados de diciembre de este año y tendrá una corta duración, tendrá 18 meses para gobernar. Considerando este pequeño periodo, digamos, pero que igual es muy importante y decidor, si ustedes en 1 minuto podrían resumir como qué primeros pasos o qué acciones prioritarias podría avanzar o tomar este gobierno pensando en la compleja problemática de la erradicación de la pobreza y el trabajo decente que hemos conversado hoy. Katy. A ver, creo que 3 temas, creo que ya los mencioné, voy a volver a poner énfasis, el tema de la calidad del desayuno escolar y articulado evidentemente mejor con la economía popular y solidaria, eso es muy, muy potente. Luego el tema del bono, de saber bien a quién se dirige, ya nos han dicho que han corregido, pero siempre hay espacio para hacer nuevas mejoras. Y luego el tema de la universalización de la seguridad social, ese es un tema importantísimo, es el tema que justamente va a cambiar la discusión de que es viable una seguridad social pública y que no tenemos que ir a la privatización de la seguridad social. Eso me parece que por ahí, y el presidente en sus debates ha dicho, ¿cómo hacemos más sostenible la seguridad social? Aumentando el empleo. Pues bueno, creámosle. Y si le creemos, entonces se plantea la propuesta para los cuentapropistas y se deja de lado la propuesta de la comisión no vinculante de los economistas ortodoxos. Gracias. Gracias, Katy. José. Bueno, yo voy a ir por el lado fiscal. Obviamente lo digo, insisto, desde la comodidad del escritorio. Otra cosa es llevar adelante esas medidas. Creo que el gobierno tiene que enfrentar sobre todo el desequilibrio fiscal, porque le puede terminar explotando en la cara. Yo sé que es difícil para un gobierno que aspira a la reelección en 2025 tomar medidas de
de consolidación fiscal, pero insisto en que cualquier política social tiene que estar financiada y lamentablemente estamos en un contexto fiscal sumamente complicado. Por otro lado, me parece importante que dejemos de lado esta práctica ecuatoriana de no dejar piedra sobre piedra del gobierno anterior. Creo, por ejemplo, que se puede destacar muchísimo el esfuerzo que ha hecho este gobierno en temas de negociación de acuerdos comerciales y que tiene que ver esto con la erradicación de la pobreza, que creo que el Ecuador tiene que crecer mirando hacia afuera y por lo tanto fomentar las fuentes de empleo en el sector exportador. Me parece que es una vía adecuada para, obviamente, reducir la pobreza a través de la generación de empleo. Y la tercera, también relacionada con el tema laboral, creo que el Ecuador ha venido postergando demasiado tiempo el debate de la reforma laboral. Me parece que tenemos una normativa laboral que claramente no fomenta la creación de empleo en el sector formal de la economía, que es donde tiene que estar, y por lo tanto eso también sería otra vía para crear puestos de trabajo y por lo tanto ayudar a la erradicación de la pobreza. Muchas gracias, José. Han cumplido a la perfección ese minuto. Señor ministro, por favor. Muchas gracias. Mire, yo creo que dos temas estructurales y urgentes. Empiezo por lo segundo, lo urgente, un fenómeno del niño que se nos avecina. Hay un plan y unos protocolos que todas las carteras de Estado lo tienen que ratificarle, rectificarle, pero hay que entrar de lleno en este tema que es muy crítico y que seguramente será un detonante también para la pobreza post fenómeno del niño que viene con fuerza. Y en lo estructural, lo ha dicho José en el tema de finanzas, pero también hay temas fundamentales, como por ejemplo la desnutrición crónica infantil, la política social que hay que continuarla, y sobre todo temas que si bien no forma parte del debate, pero el canje de deuda que realizamos en el gobierno es el más amplio de la historia del mundo, de la humanidad, 1.600 millones de dólares, y si viene un segundo, que dejamos listos para el tema de la Amazonía. No soy un experto en el tema, pero es algo que creo que el nuevo gobierno debe asumirlo con mucha fuerza. Ese canje de deuda aliviana el problema fiscal del Ecuador y va a permitir tener una mejor condición económica en el futuro. Finalmente, yo creo que también una de las primeras acciones es un acuerdo político en la Asamblea. Lo digo por la vivencia propia. Si no hay ese acuerdo político, una de las políticas fiscales que haya entrará en un proceso de debate penosamente contrario con el intento de destitución. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, quisiera reiterar el agradecimiento a todos los panelistas por haber aceptado esta invitación, a todas las personas que se encuentran aquí presentes y también a las personas que están conectadas en línea. Hemos querido respetar los tiempos. Se abordaron muchos temas, la problemática es muy compleja. Creo que por cada uno de estos temas podríamos tener una profundización de la discusión, pero lo importante es que en un conversatorio salen soluciones, salen propuestas, salen medidas que se pueden aplicar desde el día de mañana con la voluntad política, con el conocimiento técnico, con la alianza entre actores, escuchándonos entre los diferentes actores. Sabemos que han salido algunas recomendaciones tanto para el ámbito de la protección social no contributiva como para el ámbito de la protección social contributiva, para la calidad del gasto social, para el financiamiento sostenible de ese gasto social, también para buscar nuevas alternativas de financiamiento que permitan justamente esta conexión con los temas más sostenibles. Y hay un tema que me parece muy relevante y con eso quisiera cerrar. Katiuska empezaba la conversación diciendo es importante hablar de pobreza y creo que es importante hablar de pobreza, es importante hablar de reforma tributaria, de reforma laboral, de protección social. Es decir, hay mucho espacio todavía para que nos sentemos desde diferentes actores y fuerzas para conversar y encontrar soluciones comunes, que es justamente uno de los temas y de los llamados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, ha sido una conversación riquísima y como bien dice Ale, hay muchísimas cosas todavía por explorar y soluciones por encontrar. Así que les pido que nos regalen un minuto porque vamos a tomar una foto oficial. Le invitamos a Matilde Mor, representante del PNUD, y el señor Thomas Wissing a pasar al escenario, por favor, para tomar una foto. Uy, creo que se puede sacar. Les pedimos a las personas participantes que tomemos asiento, por favor. Luego de esto tendremos un espacio.